doctoral del doctor Luis Aguilar Villanueva. Me voy a permitir mencionar algunos datos biográficos del doctor, que es un gran aliado del instituto y ha sido un referente importante para el trabajo del instituto mismo. El doctor Luis Aguilar es doctor en filosofía con especialidad en filosofía política. Ha sido profesor e investigador de la UNAM, el Colegio de México y la UAM Xochimilco. Actualmente es profesor, investigador y director del Instituto de Investigación en Política Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Es investigador nacional emérito y fue relator y presidente del Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Administración Pública. Hoy es miembro del Consejo Científico del CLAD y el Premio al Mérito en el Servicio Público de la Ciudad de México. Lleva su nombre desde hace prácticamente 2 años. Es autor de decenas de artículos y capítulos de libros en temas de sociología política, política pública, gobierno y gestión pública. Entre sus libros recientes son de mencionar Democracia, Gobernabilidad y Gobernanza, El Gobierno del Gobierno, Gobernanza y Gestión Pública, y mismos que han tenido varias reimpresiones. Sin más, Luis, te doy la palabra para que puedas iniciar tu conferencia. Pues muy buenos días, estimados colegas. Es obligado y también es grato agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo, a Flaxo y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación la invitación a este seminario que para mí, a lo largo del día de ayer, ha sido una experiencia de aprendizaje profunda, de reflexión y también de autocrítica de algunos supuestos e ideas personales. Mi conferencia se vincula más a la sesión de la mañana del día de ayer, a los planteamientos perspicaces y recapituladores de Luis Guillermo Solís, de José Miguel Insulza y al de los panelistas, a Gloria, de Ricardo, de Roberto, de Miguel Ángel y de Francisco Miranda. El tema de mi conferencia es la educación pública actual en busca de su reordenamiento, o lo pueden llamar también la necesidad de reordenamiento de la educación pública actual. Se sustentará en 3 afirmaciones que pongo a su consideración y debate. Señalaré el desarreglo improductivo que presenta la educación pública actual. Atribuiré principalmente su desorganización a la heterogeneidad de concepciones y propuestas que tienen sus actores sobre su estructura y procesos. Heterogeneidad que voy a atribuir a factores y referencias extraeducativas. Y el tercer punto pues será algunos lineamientos para su reordenamiento. No diré nada del otro mundo, ni nada que ustedes no sepan y no hayan analizado y ponderado. Pero mi participación, que proviene de alguien que se ha dedicado al análisis de la política pública, la gestión pública y la gobernanza pública, puede acaso, en el mejor de las expectativas, ofrecerles alguna sugerencia de utilidad. Bueno, el reordenamiento de la educación pública actual, no solo latinoamericana, a fin de reconstruir su significación y utilidad social, particularmente en estos tiempos inciertos de cambio, es una tarea indispensable, crucial, aunque no es ni conceptual ni políticamente sencilla. Como las demás realidades públicas de nuestros estados, la educación pública ha sido siempre un problema originado por diversas causas según las circunstancias de los países y un problema que ha tenido diversos efectos sociales.
Sin embargo, lo distintivo del problema de la educación pública actual en varios países latinoamericanos es la fragmentación y discordancia interna de su estructura y procesos. Es su división y conflictividad interna que impide su desempeño efectivo de superior calidad. Por lo que es fundamental identificar y activar las condiciones que hagan posible su reordenamiento y reflorecimiento. Considero que las características actuales del sector público de nuestros estados y por ende del sistema educativo son resultado de las políticas de ajuste y de la transición democrática de las últimas décadas, que aún no se han normalizado y que al parecer están cerrando un ciclo. El ajuste, en su doble sentido de ajuste entre el ingreso y el gasto público, y más aún de ajuste entre la regulación estatal y la libertad de los mercados, fue una decisión obligada a partir de los años 80 y 90 para resolver la crisis financiera, fiscal, en la que se desplomaron los estados sociales desarrolladores del continente. Y el ajuste implicó reformas fiscales, presupuestales, administrativas, y promovió posiciones en favor de las economías abiertas y los mercados libres. Las características de la situación actual de la educación pública son también efecto no solo del ajuste, sino de la transición democrática, de la democratización de los regímenes autoritarios, arbitrarios, que hizo reflorecer las libertades políticas y la participación ciudadana, aunque en el marco de un precario Estado de Derecho e imperio de la ley que es característico de la mayor parte de nuestros países. El ajuste obligó a la eficientización del sector público y de la educación pública, a convertir la costo-eficiencia o la costo-efectividad en la exigencia y el criterio principal del proceso educativo. Las medidas tomadas para eficientar el sistema educativo reduciendo costos e incrementando resultados son conocidas y alteraron las prácticas arraigadas de funcionarios educativos, de docentes y de sindicatos de docentes. Ustedes la conocen y ayer las mencionaron. Descentralización de la educación hacia los gobiernos locales, vouchers o subsidios directos a los padres, madres de familia, sistemas de copago, redistribución territorial de los planteles, competición entre las escuelas a fin de tener acceso a fondos públicos adicionales, cancelación de niveles, modalidades y programas educativos considerados innecesarios o improductivos y costosos, medidas más bien extravagantes de privatizaciones. Bueno, entre las medidas del ajuste hay que destacar el énfasis en la evaluación. El boom reciente de la evaluación educativa de diversos tipos, materias, poblaciones, para diversos fines y usos, tuvo su origen y justificación por la exigencia del ajuste o la salud financiera de la hacienda pública. Esto se ha ido modificando, pero tendríamos evidencias de que se siguen practicando muchas evaluaciones educativas en el marco inspirador de la política de ajuste fiscal. Por su parte, la democratización dio voz a la sociedad en los asuntos públicos a través de partidos políticos, organizaciones civiles, gremios, comunidades, medios de comunicación, redes sociodigitales, centros independientes de pensamiento. En el campo educativo dio voz y entrada a una variedad de actores que se pronunciaron sobre los fines, contenidos, modalidades, programas, recursos, organización escolar, rol de los docentes, rol de los sindicatos magisteriales. En algunos países, a pesar de la diferencia de sus ideas y propuestas en el asunto educativo, los ciudadanos construyeron y consensuaron, por lo menos, los principios y objetivos generales de un proyecto educativo nacional. En otros países, como México, se estancaron en divisiones, confrontaciones y desacuerdos, de modo que el sistema educativo es una entidad carente de unidad conceptual y operativa que afecta su rendimiento y calidad.
Evidentemente el arreglo desordenado y antagónico de la educación pública no significa que se haya llegado en México o en algún país latinoamericano a la situación extrema de caos y colapso disfuncional, aunque es común la situación de un desempeño inferior al posible y al exigido. Obviamente el reordenamiento de la administración de la educación pública actual tiene otros motivos y motores de mayor fondo e impacto que fueron ayer mencionados. La globalización o integración internacional de las actividades económicas, la autonomización y predominio del capital financiero sobre los otros capitales, la expansión de empresas intensivas en conocimiento, la aparición de la sociedad o la economía del conocimiento, las innovaciones constantes e incontenibles de las tecnologías de información y de la conectividad, los rápidos desarrollos del aprendizaje automatizado o learning machine, la inteligencia artificial que penetra los procesos productivos y administrativos, y todos estos hechos, tendencias, modifican trabajo, modifican empleo, ingresos, relaciones sociales. Y también sacuden el arreglo educativo establecido, señalan sus tristes obsolescencias y presionan por reformas con visión de futuro. En suma, el actual desarreglo del sistema educativo es efecto del ajuste fiscal, que es permanente, por las tendencias a un gasto público desordenado y aún politizado, es efecto de la democratización inconclusa y aún desordenada, y es efecto del cambio de época impulsado por las tecnologías de la información y el predominio del conocimiento científico-técnico. ¿En qué consiste el desarreglo de la educación pública actual? O si se quiere dramatizar, su complejidad desordenada, con efectos negativos, educativos y sociales. Bueno, es sabido que la educación pública es una realidad compleja, embrollada, debido a la multiplicidad de sus componentes, la multiplicidad de sus causas y a las vicisitudes del entorno social que la impactan. No voy a citar la multiplicidad de componentes que les son conocidas, ni la multiplicidad de actores que les son conocidas, ni las vicisitudes del entorno nacional e internacional que influyen en la concepción, estructura, desarrollo y desempeño de la educación. Lo que quiero resaltar es que la complejidad real de la educación pública, por la multiplicidad de sus componentes y causas, se origina, agudiza e incrementa por su complejidad intelectual. La complejidad real es en gran medida efecto de su complejidad intelectual, por la multiplicidad y sobre todo la heterogeneidad de los conceptos, enfoques, valoraciones y explicaciones que sobre la educación pública formulan los actores participantes e interesados, y por la heterogeneidad de sus propuestas acerca de la conducción, gestión y operación escolar. Las ideas educativas han sido y hoy son componente esencial de la realidad de la educación pública, y la notoria multiplicidad y divergencia actual de las ideas sobre la estructura y los procesos de la educación pública son factor y componente de su actual arreglo desordenado. Las participaciones de este seminario, tanto en la mañana como en la tarde, pues han justamente mostrado la complejidad real y cognoscitiva de la educación pública, también su desorden por las divergencias e incoherencias de sus ideas y prácticas, y han señalado sus efectos negativos. Abordo en primer lugar la realidad de la educación pública. Es saber común, lo acabo de decir, que la educación pública es una realidad multidimensional y multifactorial, en el entendido que la multiplicidad de sus dimensiones, componentes y causas son las ideas, las intenciones y las acciones de los diversos actores participantes o interesados en la educación pública, y de las relaciones de interdependencia de diverso tipo, intensidad y alcance que han establecido para poder realizar sus fines educativos
para realizar los fines educativos o para realizar sus fines particulares mediante la educación. Los actores que intervienen en el hecho educativo con diversos niveles de influencia y poder son conocidos. Los titulares de los poderes públicos, los legisladores, los políticos de los partidos, los gobernantes nacionales y locales, los funcionarios del sistema educativo, los empleados públicos del magisterio, los sindicatos docentes, los padres, madres de familia y sus organizaciones comunitarias o civiles, los centros de pensamiento, los think tanks cada vez más influyentes de expertos en asuntos educativos, los ministros de las religiones, los actores económicos y los organismos internacionales que pueden ser financieros o de cooperación y desarrollo con sus propias visiones, agendas y frecuentemente sus imposiciones. La afirmación de la multicomposición y multicausalidad de la educación pública, examinada a fondo, pone de manifiesto que la educación pública no es una realidad que se desarrolla en modo autónomo y autoinmune, sino es un hecho social, un hecho político, como dijo Ricardo y Gloria ayer. Es expresión y efecto de la estructura y funcionamiento de un sistema de sociedad, de un sistema social. La educación pública es una realidad particular de un sistema social. Es una obviedad, pero se nos olvida, ¿no? Y tratamos de resolver el problema educativo solo mediante factores endógenos de la educación. No, es una realidad particular de un sistema social ordenado e integrado por los valores, principios y normas constitucionales del Estado, que en nuestro caso reconocen el derecho a la educación, por un sistema legal e institucional, que en nuestro caso pueden comprender o no leyes sobre la infancia y sobre la familia. Es una realidad ubicada en un régimen político específico, en un sistema político administrativo público, en un específico sistema económico de producción y distribución, en una específica gobernanza pública, con políticas públicas específicas, con políticas educativas, y forma parte de un específico conjunto de creencias y expectativas acerca de la sociedad, de la educación y del gobierno en el que hemos sido socializados los miembros de esa sociedad. En suma, es una realidad situada. Es una realidad situada al interior de un sistema de sociedad. Los actores pueden crear y consensuar una visión y agenda compartida de la educación pública y dar forma a un real sistema educativo. Lo que sucede cuando son capaces de elaborar, consensuar y compartir una visión de los valores, principios, fines de la estructura y del proceso educativo. La visión general, coproducida y compartida, no tiene por qué ser cerrada y categórica, tampoco suele serlo, por lo que no se suprimen ni descartan las ideas, propuestas y acciones alternativas de los actores participantes. Pero la visión general es o debe ser la referencia básica que enmarca y demarca las ideas y las acciones, hace posible su compatibilidad y complementación y en consecuencia hace posible la realización de los fines educativos. Y sobre todo constituye el criterio fundamental para procesar las divergencias intelectuales y prácticas de sus miembros. Por ejemplo, en el caso de México, como no tenemos eso, tampoco tenemos un criterio fundamental para procesar las divergencias intelectuales y prácticas. En nuestros países, según nuestras historias y culturas, hemos tenido muy buenos momentos de una educación pública ordenada, integrada, coherente, que ha articulado razonablemente bien las diversas ideas, acciones, propuestas y prácticas de la multiplicidad de actores participantes e interesados a pesar de sus diferencias y los ha incluido en la concepción y operación del sistema educativo. Pienso en las experiencias razonablemente exitosas de los años de formación de la identidad nacional de nuestros países, de formación del régimen republicano, o los años vividos por la mayor parte de nosotros, aunque hay muchos jóvenes que no lo vivieron, los años del desarrollo y de la modernización social del siglo pasado.
En contraste, y al contrario, lo específico de la situación actual no es la multiplicidad o la pluralidad de los actores participantes e interesados en la educación pública, sino la heterogeneidad. La heterogeneidad de sus posiciones y preferencias sobre los valores, fines, contenidos, programas, procesos, evaluaciones, resultados de la educación pública. La heterogeneidad de las ideas y las posiciones causa la incoherencia, la desarticulación, la conflictividad de la educación pública y hace inviable dar forma a un sistema educativo integrado, orgánico, efectivo, particularmente cuando los sujetos portadores de esas ideas y propuestas opuestas, contradictorias, no manifiestan disposición al diálogo, a la concertación y mezclan intereses educativos con intereses extraeducativos. Las regiones del sur-sureste mexicano son en este momento un ejemplo de esta situación. Pero el punto que quiero resaltar es que el desarreglo actual de la educación pública depende en gran medida de las opuestas concepciones educativas que tienen los actores, que por varias razones o sin razones no logran compatibilizarlas y encontrar concepciones educativas más agregadas, más inclusivas, más generales. Pero sobre todo, sobre todo depende de que las concepciones contrarias, inflexibles, irreductibles que se manifiestan actualmente en la educación pública obedecen a motivos e intereses que no son educativos, pero que tienen implicaciones negativas para la estructura y el proceso educativo y que no se pueden resolver en el marco de los principios, las concepciones e instrumentos educativos. Paradójicamente, el problema educativo hoy no puede ser resuelto bajo las reglas, principios, criterios e instrumentos de la educación. Entonces, conviene introducir y destacar en este punto una distinción entre las concepciones educativas que presentan, formulan los actores participantes e interesados. Y creo que la distinción es relevante. Hay conceptos, visiones, propuestas que se enfocan explícitamente en la estructura y el proceso educativo y en su reforma como la referencia final de sus conceptos e intenciones. Pero existen asimismo concepciones de la educación pública que son relativas, funcionales, tácticas, que no tienen a la educación como referencia final, sino que la educación es pensada y tratada en función de la realización de otros fines y de otros intereses. Entonces existen dos clases o tipos de concepciones y propuestas acerca de la estructura, operación, fines y resultados de la educación, que tienen diversos orígenes y sobre todo obedecen a diversos motivos e intenciones. Nuestra experiencia nos ha enseñado a descubrirlos y deslindarlos y nos comportamos de diversa manera con sus portadores, ¿no? Con los portadores que realmente están interesados exclusivamente en la educación y con los operadores que pretextan estar interesados en la educación para realizar otros fines. Y si no tenemos la capacidad de discriminarlos, pues sí estamos perdidos en la selva y no contribuimos a ninguna solución ni intelectual ni práctica. Lo que quiero destacar y someter a su consideración es que el desarreglo actual tiene su origen y se ubica en el plano de las concepciones funcionales de la educación pública. En las concepciones de la educación que los actores elaboran y proponen en función de otros fines y por consiguiente con referencia a otras intenciones. Por ejemplo, tenemos actores políticos que conciben la educación pública en función de sus intereses políticos menores, como el éxito en las próximas elecciones, la expansión de sus clientelas electorales y de seguidores de masas, la popularidad, o en función de intereses políticos superiores,
como el proyecto de sociedad que consideran justo y beneficioso y que viven y se comprometen impulsar y llevar a cabo. En su sentido mayor, la concepción de la educación pública está actualmente en función de la realización de un proyecto de Estado. No me quiero resbalar por ahí, pero lo que se debate hoy es un proyecto de Estado neoliberal con diversas modalidades o un proyecto de Estado social renovado, en contraste con los efectos y defectos del pasado arreglo neoliberal de los estados, que no tiene por qué ser el único ni el permanente. Estamos en un momento de neoliberalismo sin neoestatismo, ¿no? En pugna y en cambio. En la realidad de nuestros países coexisten divergentes proyectos de educación pública que corresponden a la relación que los actores políticos juzgan que es necesario construir entre la educación y la realización del orden social deseado o exigido. Predominan las concepciones educativas funcionales, las concepciones educativas de carácter funcional. Por consiguiente, las confrontaciones son fuertes, son inevitables, porque muchos se perciben ganadores o perdedores según el avance de algunos de esos proyectos de sociedad. Y la confrontación entre los proyectos se ha manifestado con crudeza justamente en el terreno de la evaluación, ¿no? O al menos en este país, ¿no? Han sido numerosos los actores políticos, gremiales y civiles que consideraron que determinadas orientaciones de la evaluación están en función de la realización de un específico proyecto de sociedad, más bien de corte neoliberal, que no les es aceptable y afecta a sus posiciones, intereses y poderes. Como ustedes, yo sí creo que son enteramente apreciables los actores económicos, civiles, intelectuales, religiosos, que tienen concepciones diferentes acerca de la estructura y procesos de la educación pública, pero que las tienen en función de su proyecto mayor de sociedad y de Estado. Pero también, sin ser despreciables, sí son criticables aquellos actores cuyos conceptos y posiciones respecto de la educación son menores, ¿no? Están en función de proyectos personales o grupales de nula o pobre importancia pública, en función de sus objetivos particulares, privativos y utilitaristas. Por consiguiente, es lógico que estos actores elaboren, defiendan y promuevan los conceptos y las reformas que no afectan y sí amplían sus ingresos, sus posiciones de influencia y poder social, su aprovechamiento privado de los recursos públicos que mueve la educación y sus cómodas rutinas laborales. Realistamente es previsible, no tenemos por qué ponernos ni utópicos ni cándidos, es previsible que se mantendrán estos comportamientos y estas consideraciones funcionales de la educación pública. Por consiguiente, el asunto crucial consiste en cómo reducir o contener los efectos negativos educativos que provocan estas divergencias conceptuales y de intereses, y en cómo reordenar el sistema de educación pública superando su fragmentación y oposición interna y mejorando el cumplimiento de los derechos de la niñez y el aprendizaje de los conocimientos y habilidades fundamentales y necesarios para su convivencia en la sociedad y la realización de sus proyectos de vida. Esa es la cuestión que importa, ¿sí? ¿Cómo reordenar el arreglo fragmentario y conflictivo de la educación pública? En las condiciones actuales de Estado de Derecho y régimen democrático, en las que es ilegítimo atropellar los derechos de los actores, pasar por alto los principios constitucionales y las prescripciones legales, oportunistamente cambiar la Constitución y las leyes, o incumplir los valores y las políticas de un régimen democrático, excluyendo o reprimiendo opciones conceptuales y operativas distintas. ¿Cómo reordenar el desarreglo de la educación pública en las condiciones actuales en las que el gobierno y su sistema administrativo no puede ser ya el actor dominante a pesar del real o supuesto hiperpresidencialismo?
y en el que su gobernanza jerárquica es insuficiente e improcedente para implementar exitosamente las reformas. Dicho de otro modo, ¿cómo son posibles reformas educativas de avanzada en un régimen democrático, en un Estado de Derecho, en una economía de mercado, en una sociedad abierta y en las condiciones de un gobierno limitado en recursos financieros, cognitivos, tecnológicos, políticos y de credibilidad? El reordenamiento ya no puede ser llevado a cabo en el modo de los años del desarrollo de América Latina, cuando los gobiernos gozaban de amplia autonomía decisional y eran los protagonistas no solo de la dirección social, no solo en el terreno educativo, y tenían la capacidad de subordinar y alinear a su agenda a los actores sociales, económicos y políticos. Estos gloriosos y hermosos años ya no existen. O como dicen los europeos, los 30 años gloriosos de la posguerra terminaron. Nosotros podríamos decir los 40 años gloriosos del desarrollo parecen también haber terminado. Bueno, a lo largo del siglo XX, lo dominante fue una gobernanza por gobierno. Una gobernanza de la sociedad estrictamente o preponderantemente gubernamental. En el campo de la educación pública, los fines, contenidos, programas, procesos, personal, materiales, localización, destinatarios, perfiles de los docentes, salarios del magisterio, fueron decididos por el Poder Ejecutivo, implementados por las burocracias públicas y sostenidos por una variedad de entidades públicas con funciones de gestión, seguimiento y apoyo. La novedad actual consiste en que las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales han cambiado y han ocasionado cambio en las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía y los actores participantes interesados en la educación, y en consecuencia ha habido cambios no solo en el terreno de la educación, en el proceso de gobernar, en la estructura y en el proceso de la gobernanza pública. Las relaciones del gobierno con los actores educativos ya no son ni pueden ser discrecionales, impositivas, ilegalmente coercitivas, indiferentes a las posiciones y expectativas de los ciudadanos, sin interlocución y concertación con los participantes interesados. Ese pasado directivo gubernamental, añorado por algunos, tiene efectividad limitada en el presente y puede ser contraproducente, y sobre todo es ya algo coyuntural y pasajero. El reordenamiento educativo, para ser viable y exitoso, tiene hoy 3 pilares o 3 precondiciones fundamentales. La preeminencia o primacía de la ley, la gobernanza pública en modo de cogobierno y la argumentación racional. Dicho en negativo, es inviable y seguramente inefectivo un reordenamiento de la educación pública que sea arbitrariamente ilegal, impositivo, solo gubernamentalista e irracional. O sea, recuperar la rectoría del Estado en la educación no significa gubernamentalismo, ¿no? El Estado es más que el gobierno, independientemente que en América Latina la confusión entre gobierno y Estado es algo crónicamente congénito, ¿no? Okay. Estas precondiciones, bueno, este es el asunto y es lo que es donde estoy de pie o me caigo, ¿no? Y donde todo lo que he dicho pues, se sostiene o se debilita, ¿no? Esas precondiciones que dije, ¿no? La preeminencia o primacía de la ley, la gobernanza educativa en modo de cogobierno y la argumentación racional se mueven en sentido contrario a la path dependency que mencionó ayer Miranda, a la tendencia social de reproducir los mismos patrones conceptuales y de comportamiento. Eso de la path dependency, estudienselo bien, y no tienen por qué comprar ciegamente el neoinstitucionalismo
económico para explicar el mundo social y político. Bueno, pero estos ya son los típicos pleitos intelectuales entre colegas, ¿no? Bueno, la principal precondición del reordenamiento es su estricta naturaleza legal, su institucionalidad. El reordenamiento actualmente válido y viable implica la observancia de los valores constitucionales que ordenan la vida asociada y que se basan en el reconocimiento, protección y aseguramiento de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación, la equidad de género, la equidad e inclusión de las poblaciones originarias de muchos de nuestros países y de la población discapacitada, la observancia de las leyes educativas, de las leyes laborales, las leyes de seguridad, de salud, las ambientales, el reconocimiento de la libertad y la pluralidad de ideas y propuestas que es propia de la sociedad abierta, democrática y de leyes, la aceptación de que las ideas y propuestas sobre asuntos públicos deben justificarse por ser compatibles con los valores, principios y normas del Estado de Derecho y del régimen democrático, sin excluir que determinadas normas y reglamentos requieren mejoras regulatorias y hasta reformas de fondo. Es inviable el reordenamiento de la administración pública si las ideas y prácticas de los actores participantes e interesados se oponen a los valores y principios de las instituciones públicas, al imperio de la ley, a los principios democráticos, y si las trayectorias personales, grupales o gremiales de los actores dentro y fuera del campo educativo están marcadas por la infracción, ¿no?, la opacidad, la arbitrariedad, la corrupción, la discriminación, que les hace perder representatividad, credibilidad y confianza social. En suma, es inviable un reordenamiento efectivo de la educación pública, ideado y operado fuera del marco valorativo y prescriptivo de Constitución e instituciones. La segunda precondición es el hecho de que la gobernabilidad de numerosos asuntos públicos hoy, entre ellos la educación pública, implica y exige otra forma de gobernar. Otra forma de gobernar para poder ser efectivos, exitosos y responsables. Es de reconocer que ha ido tomando forma un nuevo proceso de gobernar los asuntos públicos o numerosos asuntos públicos. Y que esta forma de gobernar se ha ido afirmando y expandiendo en razón de algo provocador, en razón de la insuficiencia directiva del gobierno. Nosotros nos formamos más bien en el tema de la ineficiencia directiva del gobierno. Pero hoy la ineficiencia directiva del gobierno se debe fundamentalmente a la ineficiencia, a la insuficiencia del gobierno, por cuanto el gobierno carece de los recursos necesarios y suficientes para poder definir y realizar por él mismo la agenda pública general y la agenda particular de la educación pública. El gobierno, para gobernar, necesita de los recursos que están en posesión de actores extragubernamentales, privados y sociales. A pesar de sus ingentes recursos fiscales, facultades exclusivas, poderes exclusivos y el exclusivo recurso de la coacción, el gobierno no posee ya, o no en el grado requerido, los recursos financieros, cognitivos, tecnológicos, organizacionales y frecuentemente los recursos éticos de credibilidad discursiva y confianza social, que son necesarios e idóneos para gobernar específicos problemas, particularmente el educativo. Las relaciones históricas de dependencia se han transformado en relaciones de interdependencia gubernamental social, y el gobernar por subordinación en todos los asuntos, hoy y para siempre, se ha ido transformando en coordinación de la pluralidad de actores y recursos. El problema educativo no puede ser resuelto solo con los recursos gubernamentales. Punto.
Por consiguiente, el reordenamiento de la educación pública ya no puede ser solo obra gubernamental, sino habrá de ser una coproducción, coautoría, corresponsabilidad entre el gobierno y el sector privado, entre el gobierno y las organizaciones sociales, sindicato magisterial incluido, entre el gobierno y los centros de pensamiento universitarios, de consultorías, etc. Y esto a través de la interlocución, de la negociación, la concertación, la cooperación, el compromiso y la formación de asociaciones y redes. Estoy seguro que consideramos inviable una reforma educativa exclusivamente gubernamentalista, que no incluya o incluya solo discursiva, retórica y teatralmente la opinión, las posiciones del magisterio, la de los padres y madres de familia, la de las autoridades locales, o la de los funcionarios de otros ministerios como el de Salud y Seguridad Pública. No entro al tema de la intersectorialidad y intergubernamentalidad que tocaste, y las organizaciones civiles involucradas en educación pública. Pero más allá de las precondiciones institucionales y gubernativas, la tercera precondición del reordenamiento es el conocimiento. Tanto el conocimiento sustantivo de la educación como el técnico instrumental. Tanto el conocimiento que fundamenta la validez valorativa de los fines y objetivos de las reformas o de las transformaciones, como el conocimiento que fundamenta la efectividad empírica de las acciones de reforma. O sea, el conocimiento sustantivo axiológico y el conocimiento empírico científico técnico. No podemos seguir reordenando la educación pública a partir de ocurrencias, ¿no? Sin oferta de que tu ocurrencia tenga alguna sustentación de racionalidad axiológica y de racionalidad empírica, ¿no? El reordenamiento exige prácticas específicas de conocimiento de los actores participantes e interesados que han de desarrollarse conforme a los requisitos lógicos, heurísticos y de validación del conocimiento, a fin de que las posiciones y propuestas sean justificadas, ¿no? Sean sustentables. Y la justificación es por la razón. En la vida social actual, cada vez más estructurada por el acceso generalizado a la información y al conocimiento mismo, no se puede reconstruir y reordenar mediante creencias, opiniones, buenas intenciones o presiones intimidatorias. Se requiere ilustración, conocimiento, evidencias, fundamentación de las ideas y propuestas en los resultados probados de las teorías y disciplinas relacionadas con la psicología infantil, la neurociencia mencionada ayer, la educación, la enseñanza, la gestión educativa, la dinámica del entorno familiar y comunitario, las tendencias de la economía y de la sociedad. Bueno, entonces, la exigencia de racionalidad valorativa y científico-técnica es procedente en la tarea del ordenamiento y reforma. En el entendido de que la validez, objetividad, como decíamos antes, y comprobación de las ideas y propuestas se determinan por la intersubjetividad, ¿no? Por el diálogo que sostienen los interesados y expertos en la materia, en el tema, y que conlleva cuestionamientos, críticas, preguntas, aclaraciones, solicitud de pruebas, justificaciones sobre explicaciones, propuestas, cálculos, pronósticos, etc. Bueno, en suma, mi propuesta, ese típico parto de los montes, de reordenamiento de la educación pública, incluye institucionalidad, nueva gobernanza pública, racionalidad técnica y valorativa, como condiciones del reordenamiento de la educación pública. Pues muchas gracias y amén.